La computadora nos puede fallar. El teléfono y la computadora son valiosos, pero no son las armas de un litigante. Las mejores armas de un litigante son el cerebro, el conocimiento, el don de la palabra, el cuerpo, la expresión corporal, un corazón y, por supuesto, la sangre del litigante. El tema de hoy, el sistema penitenciario, o más conocido o menos conocido como derecho penal ejecutivo. ¿Qué es el derecho penal ejecutivo? Es el conjunto de normas, de principios, de derechos, de garantías para el cumplimiento de la pena y para los que cumplen la pena, para los privados de la libertad. Por eso se llama de los que ejecutan la pena, son aquellos que tienen que ver con el sistema de la pena, el sistema penitenciario. ¿Qué leyes protegen el sistema penitenciario? El Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República, cuando establece que un privado de la libertad pertenece al grupo vulnerable. Cuando es una mujer embarazada, un adulto mayor, un enfermo, tiene doble vulnerabilidad de acuerdo a la Constitución. Le protegen las leyes internacionales, como los pactos de San José de Costa Rica y el derechos civiles y políticos de 1966. Le protege la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto a la dignidad. Le protege a nivel internacional las Naciones Unidas con el conjunto de principios, con el conjunto de las reglas que se conocen como las reglas y principios para los reclusos. Ahí están todos aquellos derechos de los privados de la libertad, de los internos de las cárceles del país, mal denominado sistema de rehabilitación social. ¿Qué jueces son a los que nosotros, los litigantes, debemos acudir en defensa de nuestros clientes, los internos de las cárceles, quienes cumplen una pena? Hay tres tipos de jueces a nivel nacional. Los jueces de garantías penitenciarios, que están ubicados con jurisdicción y competencia en los lugares donde están las cárceles, en La Tacunga, en nuestro país Ecuador, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, pero existen solo en ciertos lugares jueces de garantías penitenciarios. Cuando no hay esos jueces, hay los jueces de garantías penales, que son los que tienen competencia o los que conocen el trámite para la defensa de las personas que están presas. Y tenemos los jueces constitucionales, son todos los jueces del país, que pueden conocer una acción a nombre de nuestros patrocinados, que ya voy a expresarlo más adelante. Y por supuesto, tenemos jueces internacionales que protegen a nuestros patrocinados, como son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los derechos de los internos? Los derechos internos tienen derechos constitucionales, derechos penales y fundamentalmente derechos humanos, como el derecho a la vida, a proteger la integridad física, psicológica y sexual en las cárceles, el derecho a la intimidad, el derecho a estar cerca a sus familiares, el derecho a la comunicación con sus abogados, el derecho
a los beneficios que le otorga la ley, el derecho a la opinión, a la libertad de culto, a la de asociarse si es preciso dentro de una cárcel, formar parte de un grupo religioso, filosófico, siempre y cuando guarden el debido respeto a las normas, el pertenecer a grupos minoritarios, GLBT, los grupos afro, a los grupos de la música dentro de las cárceles, el derecho a hacer cultura musical, cultura teatral, el derecho a estudiar dentro de las cárceles, fundamentalmente el derecho a la dignidad, porque el hecho de que estén presos no significa que hayan dejado de ser humanos o que no tengan derechos humanos. Tienen derechos a favor del ser humano, los que establecen las leyes nacionales y las leyes internacionales. Tienen garantías y, por supuesto, tienen ciertas libertades. El derecho a la queja, el derecho a la petición, al derecho a cambio de celda, a cambio de máxima a mediana seguridad, o viceversa, el derecho al traslado fundamentalmente de una cárcel a otra por diferentes motivos que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de los privados de la libertad? Tenemos beneficios judiciales, beneficios constitucionales, beneficios administrativos y beneficios en derechos humanos. Los beneficios judiciales son aquellos que acudimos ante un juez de garantías penales, ante un juez constitucional o ante un juez de garantías penales para solicitar habeas corpus, por ejemplo, para solicitar la sustitución, revisión, revocatoria de la prisión preventiva, para apelar a la prisión preventiva, el derecho a impugnar de las resoluciones judiciales, el derecho a la apelación, el derecho a la casación, el derecho a una nueva revisión del caso, el derecho a presentar quejas a los fiscales, a los jueces, a los peritos, a los policías que actuaron violando su integridad física, torturando o violaron sus derechos como el derecho al debido proceso. Tenemos beneficios administrativos, aquellos que solicitamos al director de una cárcel a que se les proteja con el cambio de una celda a otra celda, por varias razones, por amenazas dentro de la misma, por no compartir ciertas circunstancias religiosas. Tenemos beneficios como el derecho a pedir la prescripción, derechos constitucionales como pedir el indulto, pedir la amnistía hacia la Asamblea Nacional, es decir, el perdón de los pecados, el perdón del cometimiento de ese delito. Lo mismo, tenemos beneficios de acuerdo a los derechos humanos. Dentro del beneficio de los derechos humanos, tenemos aquellos que hice mención, a ser trasladado de una cárcel a otra que quede más cerca de su familia. Eso se llama beneficios penitenciarios en defensa de los derechos humanos. Se llaman audiencias de garantías penitenciarias. Voy a pasar de forma inmediata a indicar qué trámite se hace para defender esos derechos y esos beneficios. No sin antes invitarte a que te suscribas a YouTube, a nuestro canal Pitch y Greenland. Estamos en Instagram, en Facebook. Continuamos con el trámite que tienen a favor
de los privados de la libertad que cumplen una pena, que cumplen una condena, que están presos. Tenemos trámites administrativos, trámites judiciales, trámites constitucionales y trámites internacionales. Los trámites administrativos son aquellos que presentamos ante la dirección de una cárcel, ante el departamento jurídico, ante el departamento médico, o presentamos ante las autoridades nacionales a través del comité técnico cuando queremos solicitar o presentar una queja o una petición a favor de nuestro patrocinado. Lo podemos hacer sin la firma de él. Directamente nuestro sistema penal nos garantiza, dice, la persona privada de la libertad o su defensor o defensora podrá presentar una petición o una queja. Fundamentalmente los cambios, fundamentalmente los beneficios como el de la prelibertad, como el beneficio de la libertad controlada, los que se rigen con el código anterior. El beneficio del régimen semiabierto, los que han cumplido un 60% de la pena, la misma se cuenta desde el momento en que fue privado de la libertad. Trámites administrativos que obviamente se los presenta y obviamente cada departamento de cada centro presenta un informe, positivo o negativo. Luego, cuando son trámites para obtener la libertad, la prelibertad, la libertad controlada, se acude a una audiencia. Ahí viene cuáles son los trámites ante los jueces de garantías penitenciarias en los lugares que hay las cárceles y hay un juez de garantías penitenciarias, o a su vez ante los jueces de garantías penales en las ciudades que no hay un juez de garantías penitenciarias. Se solicita la audiencia para beneficios penitenciarios, decía, como son los beneficios de prelibertad, de libertad controlada con el código anterior y los de régimen semiabierto. Pero también solicitamos lo que se conoce como garantías penitenciarias. Por ejemplo, para hacer un traslado, para solicitar un cambio de cárcel cuando es agredido psicológicamente, cuando es intimidado por sus compañeros, es amenazado por sus compañeros, por la parte administrativa, por personal de custodia o seguridad de las cárceles, por motivos de religión o religiosos, por motivos de enfermedad. Puede solicitarse una persona mayor de 65 años por su edad. Puede solicitar una mujer embarazada ante una audiencia ante estos jueces. Requisitos: toda la documentación que se pueda recopilar, certificados médicos. Luego vendrá la declaración del mismo ciudadano en caso de agresión o presunta tortura, trato cruel, inhumano, degradante, que afecte a su dignidad. Hemos tenido varios casos en el país, en nuestro país, en Ecuador y en otros países de América. Trámite judicial ante los jueces constitucionales, todos son jueces constitucionales, penales y de garantías penales. El principio de favorabilidad. Por ejemplo, en la ley de drogas se sentenciaba y habían sentencias de 12, 14, 15, 16 años, todavía las hay, sumando, acumulando los delitos de drogas, tenencia y tráfico. Con una resolución favorecen para que se establezca la pena menor, la que más le favorezca. De la misma manera se puede solicitar ante los jueces de garantías penitenciarias cualquier otra situación que nos venga a la mente para proteger esos derechos que había hecho mención hace un momento. Esos derechos para estar cerca de su familia, para tener acceso a los abogados, para no ser intimidado, para que no se le afecte a su dignidad, no calmen los vejámenes verbales
de los señores agentes de seguridad, de la Policía Nacional. Esos son los trámites nacionales. El trámite internacional es cuando un detenido tenga problemas de esa naturaleza. Primerito, antes que todos los trámites, hay que presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es fácil, no necesita formalidades, simplemente los hechos. No necesita la firma del señor ciudadano preso. Con su firma basta y sobra. Presenta, envía físicamente o puede hacerlo a través de la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la página que dice denuncias. Hágalo, presente. Eso luego le llega al Estado y el Estado tendrá que contestar y protegerle a su defendido en la cárcel, proteger a los familiares. Aquí no se trata si es o no delincuente. Es un ciudadano que no ha perdido sus derechos civiles. El político sí, no sufragará, obviamente, no podrá ser elegido ni elegir, pero el derecho civil de la vida, la integridad física, la no tortura, la libertad de movimiento en su cárcel. Sí, el derecho a la educación, esos derechos no ha perdido la dignidad, sigue siendo un ser humano, un pobre ser humano, si cabe el término. Eso hay que hacer a nivel internacional. Cabe mencionar que en nuestro sistema penitenciario existen medidas de control y medidas de seguridad. Quienes llevan esas medidas es el sistema penitenciario del país. A través del personal administrativo en nuestro país, en ese personal administrativo hay brujos que tienen altos cargos, con todo respeto de la profesión de brujos, pero que no deberían estar en el sistema penitenciario. Hay los señores agentes de seguridad que día a día ponen en peligro su vida. Son mal pagados, son mal vistos. Inclusive las mismas autoridades de arriba les persiguen, no les dejan cumplir su trabajo. Quizá por uno o dos, se me dirá, actos de corrupción de uno o dos agentes pagan los platos rotos todos los señores agentes, antes conocidos como guías penitenciarios. No tienen protección. Apenas le protege la ley, la Constitución como seres humanos. ¿Cuál es el régimen al cual ellos se someten para estar protegidos? Una acción de protección. Acción constitucional de protección sobre las medidas que toman los superiores en contra de los señores agentes de seguridad. Como por ejemplo, cuando hacen los traslados de una ciudad, de una cárcel a otra, al dedo, sin motivar. Y lastimosamente, excompañeros de ellos han subido a los puestos a dedo y desde ahí les persiguen. No les dejan cumplir su trabajo. Amén si alguno de ellos denuncia un acto de corrupción al más alto nivel. Hay un director del sistema penitenciario en el Ecuador. Conozco casos en los que se le ha hecho una llamada telefónica a él directamente. Cuando yo digo es porque tengo pruebas. Y con una llamada se le ha hecho el traslado a un interno de un lugar a otro. Así funciona el sistema penitenciario en el Ecuador. Hay la restricción para los abogados. Tenemos que acudir ciertos días. Se nos busca y se nos rebusca. Se hace una radiografía a todo el que ingresa al centro, a las cárceles. No se permite el teléfono, ni siquiera un esfero ingresar, un pañuelo, una peinilla. Pero en las cárceles casi todos los internos tienen mejores teléfonos que usted y que yo. Desde las cárceles se mueven grandes redes de la delincuencia, que eso sabe el Ministerio de Gobierno. Eso sabe el gobierno central. Más aún, los presos políticos
Y ustedes saben a quiénes me refiero. Un ex vicepresidente, un caso Capaya, a los casos políticos. Tienen grandes beneficios adentro en la cárcel. Tienen sus beneficios como acceso informático. Hay otros presos humildes y sencillos que apenas tienen un pequeño teléfono, son sancionados, extorsionados por personal policial, por personal de seguridad. No hay igualdad en el trato en las cárceles. Esa es nuestra realidad. No hay igualdad en los traslados. Hay mínima, mediana y alta seguridad. Se supone que en mínima, en mediana y en máxima seguridad están diferentes infractores de la ley. Falso. En nuestro país están reunidos el que robó una oveja con el que robó millones de la corrupción, o viceversa. Por último, debo manifestar qué pasa en esta pandemia, en esta crisis carcelaria. La Corte Interamericana hizo una recomendación a los países del mundo. Las Naciones Unidas hicieron una recomendación a los países del mundo que atraviesan la pandemia a que se revise la situación de los internos de las cárceles para que queden en libertad. Pero hay una confusión y hay muchos litigantes que confunden. Pseudos litigantes. Es para que se otorguen los beneficios penitenciarios como prelibertades, como libertades que se van al régimen de semiabierto. Aquellos que están enfermos pueden ser motivo de contagio, de contagiar. Mayores de 65 años posiblemente. Y otros casos de grupos vulnerables. Pero está en manos del sistema penitenciario. No está en manos de los litigantes. Está en manos de las autoridades del gobierno, del Ministerio de Gobierno, a que resuelvan revisando los casos. Hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que no necesariamente las órdenes de libertad deberán estar físicas, ni deberá firmarse, basta la firma electrónica. En casos de pandemia, también son seres humanos. También pueden ser motivos de contagio y de morir. Me pregunto, ¿qué se ha hecho con los ciudadanos privados de la libertad? Sin embargo, esta es la realidad del sistema penitenciario en nuestro país. Recomendación: lean los casos, el caso Tibi, por ejemplo, versus Ecuador, el caso La Cantuta, emblemático para el sistema penitenciario mundial, el caso de Brasil, de las cárceles de Brasil. Lean en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Una vez más, suscríbete a nuestro canal.